Bueno, muy buenas tardes, maestra. Nosotros somos Edgar Fernando García Veloz, Marcos Uriel García Bautista, Edgardo Ulloa Iturbe y Miriam González Vázquez. Somos estudiantes de su clase de modelación de ingeniería mediante sistemas dinámicos, el grupo 502, y hoy le vamos a exponer nuestra situación problema, que es generando escenarios de coexistencia entre tres especies. A manera de un pequeño resumen, en esta situación problema se nos presenta una problemática en el Parque Nacional de Yellowstone. En el año 1926, los pumas y los lobos, que son dos depredadores naturales, fueron cazados sin medida y esto causó un gran desequilibrio en las especies que coexisten en el mismo hábitat que los pumas y los lobos. Y a partir de ese acontecimiento es que se empezó a dar un seguimiento de todas las especies en este parque. Sin embargo, hubo una crisis en el año 2008 y se dejó de monitorear a las poblaciones de alces, coyotes y lobos, como se venía haciendo desde antes. Y la administración del parque pues está preocupada sobre el futuro de estas especies, de cómo va a evolucionar en un lapso de tiempo de 50, 100, 150 y 200 años. Para que se pueda predecir el comportamiento de estas especies a lo largo del tiempo, para nosotros fue necesario la creación de un modelo matemático dinámico que se basara en ecuaciones diferenciales, ya que el comportamiento va cambiando a través del tiempo y depende de varios factores que se van modificando. También se sugirió hacer uso de la regresión lineal múltiple para la creación del modelo y también usar métodos numéricos como fue el que nosotros usamos, Runge-Kutta de cuarto orden, y luego proceder a graficar nuestros resultados en periodos de tiempo para que se puedan interpretar los datos de manera más clara. Dando un poquito más de contexto, se saben que los ecosistemas son bastante complejos y susceptibles y delicados. Esto quiere decir que cualquier modificación a un ecosistema puede romper su equilibrio, y este fue el caso del Parque Nacional de Yellowstone. Ya que los lobos y los pumas fueron eliminados por completo y estos son depredadores naturales, al cabo de unos años, pues la presa natural de estas dos especies empezó a crecer de manera desmedida, que fueron los alces. Y esto causó un desequilibrio en el ecosistema entero, poniendo en riesgo no solo a la flora y la fauna de la región, sino a otras especies. Entonces, a propósito de controlar la población de alces, el parque permitió y autorizó la caza de la especie. Pero esto solo fue una solución temporal, ya que al paso de los años, el, el número de alces empezó a subir otra vez. Y para evitar que otra vez volviera a subir, optaron por otra medida, que fue insertar un depredador natural. Entonces, entre el año 1995 y 1996, se soltaron 31 lobos grises. Y la población de coyotes empezó a disminuir, ya que tanto los coyotes como los lobos pelean por el mismo alimento. A partir de ese momento fue que se empezó a monitorear también no solo a los alces, a los lobos, sino que a los coyotes y se hizo un análisis de comportamiento del ecosistema entero en Yellowstone para predecir cómo iba a ser el comportamiento en los próximos años. Nuestros tres objetivos fueron plantear un modelo de predicción del comportamiento de crecimiento de especies con base a toda esta información que ya se nos fue dada, resolver el sistema de ecuaciones diferenciales para poder modelar los sistemas usando un software, que fue donde usamos el método numérico de Runge-Kutta, y luego graficar estas soluciones para poder interpretar los resultados. Primero que nada, tenemos que saber qué es una ecuación diferencial, que es aquella que está relacionada con una función y su variable o variables son derivables. Si esta solo tiene derivadas con respecto a una sola de sus variables, se le conoce como ecuación diferencial ordinaria. Luego tenemos razón de cambio. La razón de cambio o tasa de cambio es la proporción con que cambian los valores de fx respecto a un cambio en x, o sea, de y con respecto a un cambio en x. Y en nuestra situación problema, cómo cambia el comportamiento de la especie conforme la introducción de nuevas especies y sus factores. Esto nos va a permitir ver si la función va creciendo o disminuyendo. Y estos son los resultados que vamos a interpretar en las gráficas. Luego, nuestro otro concepto es regresión lineal múltiple. Este es un modelo estadístico que permite relacionar varias variables que se llaman factores con una variable de respuesta de manera lineal. Y la fórmula se presenta de esta manera. Y es igual a beta 0 más beta 1 variable más beta 2 más beta 3 y así, dependiendo de cuántos factores estás tomando. Y luego tenemos el ecosistema presa-depredador. Este es el concepto más importante porque de esto va nuestra situación problema. El concepto de competencia interespecífica es una de las piedras angulares de la ecología evolutiva. Y este es el concepto que se usó no solo para hacer las ecuaciones diferenciales, sino también para interpretar las gráficas que se nos dieron y ver si realmente se estaba resolviendo la situación problema. Y ahora vamos con la corrección de base de datos. Ahora bien, para poder empezar a modelar nuestro sistema de ecuaciones es importante reconocer si en realidad las razones de cambio de las poblaciones que nos dieron en la base de datos son correctas. Haciendo esto, pues nos damos cuenta que en realidad no todas son correctas. Hay una razón de cambio que es incorrecta, la cual es la de los caribúes. Entonces se tiene que volver a calcular todas las razones de cambio para ahora sí tener las razones de cambio correctas y poder empezar a modelar un sistema que funcionara de forma correcta. A continuación se presentan las tablas donde pues, encontramos la razón de cambio, las poblaciones y la corrección de la razón de cambio.
Ahora bien, para plantear el sistema de ecuaciones y resolver este problema, tenemos que tener en cuenta lo que mi compañera ya ha mencionado, que era el modelo de Lotka-Volterra, que es el mejor conocido como depredador-presa. En esta instancia tenemos tres especies, una la cual es una presa, que son los caribúes, y dos especies que son depredadores, que son los coyotes y los lobos. En base al modelo anterior, que de presa-depredador, y con este conocimiento de que una especie es presa y las dos son depredadores, podemos plantear el siguiente arreglo para conocer las ecuaciones diferenciales que rigen nuestro ecosistema. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener los coeficientes de estas ecuaciones de este modelo? Bueno, tenemos que realizar un análisis de regresión lineal múltiple para cada una de las poblaciones individuales, es decir, donde la variable dependiente sería la razón de cambio y las independientes serían las mismas poblaciones y las interacciones que podrían tener en base al sistema de ecuaciones planteado. Ahora, con esto vamos a tomar solamente en cuenta las coeficientes que tengan una probabilidad menor a 0.05, ya que con este valor aseguramos que todas estas interacciones y coeficientes sean significativos. Todas estas relaciones o regresiones lineales múltiples se realizaron en Excel y pues presentamos los resultados a partir de estas regresiones. El primer caso fueron los caribúes y abajo tenemos la tabla de regresión con los coeficientes. Y así sucesivamente para las tres ecuaciones. Bueno, una vez obtenidos los coeficientes, se planteó pues el sistema de ecuaciones, que es el que se presenta en el documento, y tomamos las condiciones iniciales, que son los primeros datos que nos dan en la tabla de caribúes, coyotes y lobos. Después de eso, pasamos esa información a un software, en este caso ocupamos MATLAB, y para poder utilizar el método matemático de Runge-Kutta, utilizamos la función OD45, el cual nos permitió resolver las ecuaciones y poder modelarlas y compararlas con los datos reales que nos habían dado al inicio de la situación. Como se puede ver, estas son las primeras dos gráficas que obtuvimos. La gráfica azul es el modelo obtenido con Runge-Kutta y la roja o naranja son los datos reales. Estas gráficas son los primeros 10 años, desde 1996 hasta 2006. Y la siguiente tabla ya son los datos obtenidos más específicos a través del modelo de Runge-Kutta o de 45. Las siguientes gráficas son el pronóstico de poblaciones de coyotes, caribúes y lobos, pero en 50 años. Y de igual manera, la línea punteada roja son los datos reales y la azul es el pronóstico. Ahora estas gráficas muestran un pronóstico de a los 100 años. Y finalmente, las últimas tres gráficas muestran a los 150 y faltan otras tres gráficas que muestran a los 200 años en futuro. Esta última gráfica de ecosistema representa comparando el modelo de caribúes, el real de caribúes, el modelo de coyotes, los reales de coyotes, el modelo de lobos y los valores reales de lobos, para tener una comparación de en dónde se encuentra cada población a lo largo de estos años. Y finalmente en esta tabla son los 200 años con los datos obtenidos por Runge-Kutta. Bueno, pasando ahora al análisis de resultados, se puede ver primeramente en la gráfica de 10 años que hay una diferencia bastante notable en las predicciones y en el modelo real, sobre todo en la gráfica de caribúes y coyotes. Esto, pues principalmente lo que ocurre es que se van distanciando, la diferencia entre los datos se va haciendo cada vez más grande conforme el tiempo va avanzando. Esto comparando los datos de las tablas se puede notar aún más. Estas diferencias principalmente se deben a los factores que no se consideraron inicialmente en el modelo, como pueden ser el factor humano o factores demás. Sin embargo, el comportamiento de las gráficas, tanto teóricas como reales, son prácticamente igual, tienen el mismo comportamiento en ambos casos. Y bueno, ya pasando a la parte de las conclusiones, pues a lo largo de este proyecto podemos utilizar todos los conocimientos adquiridos en clase, desde el planteamiento de ecuaciones diferenciales hasta la resolución de estas. Los resultados del modelo fueron bastante buenos, sin embargo, pues no se logró tener un modelo 100% preciso, ya que como se mencionó anteriormente, los datos pueden llegar a tener cierta varianza conforme más pasa el tiempo. Esto pues hace que el modelo no sea del todo recomendable si se quiere hacer predicciones muy a futuro. Sin embargo, para 200 años logra predecir el modelo bastante bien. Ahora, como recomendaciones, pues nosotros diríamos que lo que cambiaremos del modelo sería implementar eh, pues los factores que influyen pues en las especies, como puede ser pues el factor humano, ambiental y del hábitat. Sin embargo, pues esto ya haría que el modelo sea mucho más complejo y abarcaría pues
un grado de complejidad más alto, del cual no vimos a lo largo del curso. Muchas gracias por su atención, maestra, y bonito domingo.